la Universidad Autónoma de Santo Domingo puede hacer un gran aporte porque nosotros tenemos un presupuesto que manejamos, que nos asigna el Poder Ejecutivo y la Dirección General de Presupuesto. Y nos hemos visto en este tiempo de pandemia tener que saber trabajarlo y manejarlo y muchas veces los renglones que tenemos poderlo cambiar a otro renglón donde sea más necesario. ¿Por qué? Porque hay áreas que quizás nosotros no necesitamos, pero otras tenemos que utilizarla como es ahora en este periodo de pandemia. En este periodo de pandemia, la universidad ha tenido que reinventarse. Primero porque el presupuesto que tenemos es el mismo del 2020 y ahora hemos tenido que hacer grandes inversiones sobre todo en la virtualidad. La universidad ha tenido que invertir cerca de 100 millones de pesos solo en plataforma, en licencias, y ha tenido que hacer grandes inversiones en salud para todos los miembros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, que hablar de presupuesto para nosotros ha habido que tener un manejo de un presupuesto flexible, llevando las partidas hacia donde más nosotros los necesitábamos. Por ejemplo, hablando de pandemia, nosotros transportamos los profesores semanalmente a 21 provincias. Ya no hemos tenido que hacerlo. Y ese renglón del presupuesto hemos tenido que colocarlo en otro renglón importante para hacer frente a este periodo tan difícil que nos ha tocado nosotros manejar. No nos hemos quejado con relación a lo que es el presupuesto, porque cuando hemos tenido alguna emergencia también hemos tenido el apoyo del señor presidente de la República que nos ha apoyado como es. No teníamos presupuesto para un hospital de simulación que cuesta más de 200 millones de pesos, pero el señor presidente nos hizo una subvención especial para que nosotros pudiésemos trabajar este renglón. Es decir que en un presupuesto, en una institución como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene la sede central y 18 ciudades universitarias con más de 200,000 alumnos y una universidad totalmente presencial, porque nosotros teníamos, cuando inició esta pandemia en febrero del 2020, nosotros teníamos 300 secciones virtuales, pero ahora tenemos 30,900. Teníamos 5 o 6 aulas virtuales y ahora tenemos 12,800. Es decir que muchas veces el presupuesto también nosotros tenemos que saberlo manejar en cuáles son las áreas más necesarias para lograr los objetivos con que nosotros debemos trabajar para el mejor uso de las finanzas y llevarla a un mayor rendimiento, más eficaz, más controlada para poder lograr lo que nosotros queremos. Sabemos que ha habido un manejo muy importante en el país, sobre todo de la gran inversión que ha habido que hacer en salud en la República Dominicana. ¿Cuánto le sale al gobierno un paciente con COVID? Y mucho más si este paciente va a lo que son los extremos de tener que estar conectado. Y mucho más si este paciente fallece. Y el país, el gobierno, presupuesto, ha podido manejar estos momentos tan difíciles que todos tienen un valor económico muy alto, con mucho éxito. Por eso, hoy nos sentimos que hablar de presupuesto en tiempo de pandemia para nosotros es una novedad. Es una novedad porque nunca nos habíamos visto en la situación que la República Dominicana se está viendo hoy. Agradecemos a José Rijo
que es el que nos va a orientar un poco más todavía sobre cómo nosotros utilizar, darle el mayor uso posible y maximizar esos recursos que nos llegan para nosotros tener una institución y un país con la calidad con que hemos manejado los recursos, que no han sido lo que nosotros teníamos planificado. Y gracias a los dominicanos que están en el exterior, que nos han ayudado a tener un mejor manejo financiero, a la República Dominicana. Así es que de verdad agradezco a Rijo que esté con nosotros, que nos oriente un poco más sobre cómo nosotros maximizar los recursos del presupuesto de la nación que nosotros estamos recibiendo. Nunca nunca el presupuesto alcanza. José sabe que todo el mundo anda detrás de él buscándolo, todo el mundo. Mira, necesitamos aquí, necesitamos allí, porque los recursos, a pesar de que son limitados, todos lo sabemos, debemos maximizarlo y utilizarlo de la mejor forma posible para tener los mejores resultados. Así que yo sé que esas orientaciones estarán dadas por ahí y todos aprenderemos una modalidad de un presupuesto en tiempo de pandemia, cómo él se ha manejado. No quisiera yo estar en su piel para que haya tenido el éxito que ha tenido el señor presidente y en el manejo de este instrumento tan importante para la República Dominicana en todos los sectores, sobre todo la economía, sobre todo el turismo, sobre todo la agricultura, donde ha habido que hacer grandes inversiones. Es decir, que, y los medicamentos, ni hablar, solo en vacunas, qué inversión ha tenido el país. Y todo eso lo ha tenido que asumir ese señor que se llama José Rijo de presupuesto, porque hay que buscarlo donde sea, ¿verdad que es así, Rijo? Así es que gracias por darnos las orientaciones que sé que vamos a aprender mucho más para solidificar más los conocimientos, porque no sabemos cuándo esto termina y tenemos que continuar maximizando el uso de los recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Emma Polanco, este saludo que ha tenido en esta conferencia, conversatorio virtual. Para todos los que se están integrando en este momento, que agradecemos, hemos escuchado la introducción, la salutación de la señora rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este conversatorio acerca de finanzas públicas y características del presupuesto general del Estado en época de pandemia, a cargo del director general de presupuesto de la República Dominicana. En este sentido, tiene la responsabilidad de presentar a nuestro conferencista, la señora directora de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Escuchemos a la maestra Agnes Mirquella Mateo. Hola, muy buenos días. Realmente es una gran tarea, sobre todo por el momento en que vivimos. Solamente puedo decir que, como decía nuestra señora rectora, conocemos muy bien al señor Rijo. Él tiene tiempo batallando sobre eso en todos los escenarios y nosotros sentimos que es muy afortunado que una persona que maneja el asunto tenga también la sartén en sus manos, porque la expectativa es que los efectos, que los resultados, que el impacto será el esperado, porque vamos a poner todo lo que tenemos ahí y tenemos muchos años de experiencia. Entonces eso es lo que esperamos del señor Rijo, no solamente en su gestión, sino también en el manejo y en el tratamiento del tema. Por eso hoy nosotros, como decía también la señora rectora, estamos muy complacidos de su presencia con nosotros aquí en la UAS. Esta valoración la tenemos por haber compartido con él en otros espacios sobre estos debates. Él es una persona ya muy conocida y para nosotros es un placer tenerlo esta mañana en nuestra academia. Entonces, la Escuela de Economía se complace sobremanera en desarrollar esta actividad porque ya, como planteó muy bien nuestra señora rectora, tiene una gran relevancia para el país, para la UAS, para toda la sociedad dominicana. Entonces, puedo decir muy brevemente, porque ahora lo que importa es escucharlo. Ahora lo que nos importa es oír lo que nos va a plantear. Entonces, muy brevemente puedo decir que el señor José Rijo Press-Bots es viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad, director general de Presupuesto, que tiene como profesión una licenciatura en Educación, mención Matemática por la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, hizo una maestría en Matemática aplicada a la Economía en la Universidad Nacional de Panamá, tiene un posgrado en Matemática pura
para profesores de la Universidad Nacional de Pedro Enrique Ureña y un diplomado en Economía Social de Mercado en el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos de Guatemala. Fue diputado por la UDPRD en el 98-2002, presidente de la Comisión Bicameral de Reforma Institucional y Modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas, presidente de la Comisión de Contraloría e Integración de muchas comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, especialmente relacionadas con la economía, el desarrollo y la administración y el control de la operatividad del Estado. Ha sido catedrático en las Universidades Nacional Pedro Enrique Ureña, Autónoma de Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Centro de Estudios Técnicos APEC y fue de la Universidad Nacional de Panamá. Realmente ha desempeñado como asesor y consultor de múltiples organismos nacionales e internacionales, pero todo esto ha quedado evidenciado en una práctica cotidiana de haber compartido muchos escenarios, la temática de hoy. Entonces, como profesor, como docente, como académico, como activista, como gente que ha aplicado todo lo que sabe sobre cuentas, sobre presupuesto, sobre todo sobre el presupuesto. Nosotros hoy tenemos un gran placer en recibirlo, es decir, no recibimos a cualquier persona, recibimos a uno de los nuestros. Bienvenido, buenos días, saludo a todos. No quiero dejar pasar esta situación sin saludar a la señora rectora, que como ella demostró, es la evidencia empírica de lo que somos capaces las mujeres. Y a nuestro señor decano, que también ha estado acompañando este proceso para que esto se realice hoy. Angélica siempre está con nosotros y es una buena representación. A todo el equipo de apoyo. Finalmente, hoy le damos la bienvenida a uno de los nuestros en un momento en que más lo necesita la nación. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, maestra Agnes Mirqueya Mateo, es la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Tenemos la oportunidad ahora ya de poder presentar nuestro invitado especial en esta mañana. Yo sé que todos muy atentos porque el tema pues, tiene mucho interés en toda la ciudadanía. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo es la finanza pública? ¿Cuáles son las características de este presupuesto general del Estado en esta época de pandemia? Escuchemos al director general de presupuesto de la República Dominicana, maestro José Rijo Presbón. Qué privilegio. Muchas gracias, Angélica, la magnífica rectora, la doctora Emma Polanco y Agni. Oigan, me sonrojan sus valoraciones, lo cual nos comprometen aún más en esta lucha permanente por la institucionalidad y crear una cultura de legalidad en la República Dominicana, que en definitiva es lo que nos proponemos. Y un abrazo a Alexia, a Antonio, Siriaco, a los demás maestros y participantes en este conversatorio, que más que una conferencia es un conversatorio, porque no quiero que se vea como el conferencista, sino como el que está tratando de plantear temas para discutir, para reflexionar. Así es que me van a permitir hacer una... se me fue... Buscando tenía la presentación a mano. ¿Ah? Donde dice compartir pantalla, ahí mismo el botoncito verde. Ya la encontré. Aquí está. Ok. Ahora sí. Quiero en sentido general agradecer, ¿verdad?, a la universidad por esta oportunidad que le da la Dirección General de Presupuesto. Porque desde aquí también nosotros hemos decidido hacer un gran plan de intercambio, de apertura con las academias, con los grupos sociales de interés, con los grupos de presión, para que conozcan y tratemos de que conjuntamente hagamos que las finanzas públicas, que los chelitos que nos sacan de los bolsillos, que les sacamos a través de los impuestos, estos sean devueltos en calidad de vida, que en definitiva es lo que nosotros procuramos.
Vamos a tratar de presentar a grandes rasgos, ¿no? Cuáles fueron los pilares y la política que se elaboró, el presupuesto, el estado de situación de las cuentas fiscales, unas reseñas sobre transparencia y control social. En este caso me voy a auxiliar del maestro Rafael Jómine, quien es nuestro director de economía, que tiene una responsabilidad muy importante en los estudios económicos y estadísticas fiscales de esta institución. Y luego vamos a hablar un poco de reforma y abrirnos a un debate. Lo primero es que nosotros tenemos que establecer claramente que cuando elaboramos el proyecto de ley de presupuesto general del Estado, recordarán que apenas tuvimos 45 días para poder armarlo, porque teníamos que entregar el presupuesto al 1 de octubre, a más tardar, de acuerdo a la Constitución de la República. Y tuvimos que basarnos en todos los objetivos que están establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, los nuevos lineamientos que se crearon en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, así como las propuestas del gobierno que iniciaba la administración. Otra línea fundamental era la recuperación de la suficiencia recaudatoria del Estado por la disminución que venía sufriendo por consecuencia de la pandemia, el relanzamiento de la economía, generación de empleo, aumento de la producción agrícola, ¿no? Y tratar de crear políticas de protección social basadas en derechos para que tanto la salud, la vivienda, la educación se pudiera aplicar como verdaderos derechos, no como simples gastos. Y con otra responsabilidad grandísima, que es la de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque encontrábamos un nivel de endeudamiento muy alto y presionado por una necesidad de nuevos recursos que nos obligaron necesariamente a incrementar el financiamiento de ese año. Bajo estas líneas estratégicas establecimos lo que eran nuestros pilares fundamentales. Primero, bienestar de la gente. Es decir, para nosotros priorizar la garantía de derechos es fundamental en el manejo de las finanzas públicas. Hacer el relacionamiento de la economía con una apuesta estratégica a la capacidad productiva del país, refundar el Estado. Esto es un esfuerzo enorme que estamos tratando a través de transparencia y eficiencia de los recursos públicos para que, inclusive ha habido hasta un decreto para hacer un gran trabajo de reforma, de administración, revisión de toda la estructura del Estado que necesariamente tenemos que reorganizar. Es decir, tenemos un macro Estado con una cantidad de organismos que crean una burocracia que impiden que los bienes y servicios que debe brindar el Estado lleguen rápidamente a la población. Un pilar fundamental también es todo lo que tiene que ver con la preservación de los recursos naturales, de la biodiversidad y protección del medio ambiente. Y sobre todo, la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es la parte que esta área del conocimiento, como es la facultad, ¿no? Es lo que a veces más interesa, conocer qué está pasando con las reglas fiscales, cómo vamos a manejar, cómo estamos manejando el endeudamiento, los déficits, y eso vamos a tratar de fundamentar lo que es lo que nos hizo poder elaborar este proyecto convertido en ley, porque hay que saber que el presupuesto general del Estado es una ley sometida a la Constitución de la República y a las leyes de todo el sistema de administración financiera, como la ley de contabilidad gubernamental, crédito público, tesorería, compra y contrataciones, la del Ministerio de Administración Pública por todo el manejo de los recursos de la personal, de remuneraciones, etc. Y esa ley precisamente se definió como la número 237-20. En el proyecto, en la ley aprobada, ¿qué teníamos cuando llegamos al gobierno? Bueno, la proyección de impuestos que teníamos era apenas de 623.000 millones de pesos. Y teníamos necesidades de gasto
con esos 623 millones de pesos, solo podíamos cubrir las aplicaciones financieras de repago de deuda por 146.000 millones, los intereses de la deuda por 184.000 millones, el 4% de educación por 194.000 millones y 107.000 millones de pesos para el Ministerio de Salud, que lo incrementamos fundamentalmente con la inversión de 6.000 millones de pesos adicionales para poder mantener a 5.700.000 dominicanos con un seguro de salud. Porque increíblemente un país que tuvo 60 años creciendo, no fue capaz de crear las condiciones de vida a la gente que pudiera acceder a un seguro de salud por su propio esfuerzo, ¿no? Y tenemos que mantener a 5.700.000 dominicanos con esta inversión. Es decir, que ya con las aplicaciones, es decir, con todo el servicio de la deuda, interés y capital, educación y salud, se nos iban los 623.000 millones de pesos que nos permitía a nosotros, en función de la crisis mundial, que nos permitía a nosotros proyectar que íbamos a ingresar. Entonces, ya para cubrir el resto, incluyendo el subsidio eléctrico por 50.000 millones de pesos y el resto de gasto de 354.000 millones de pesos, necesariamente teníamos que buscar recursos diferentes. Por eso, originalmente, se presupuestó un ingreso de capital de 122.000 millones de pesos, donde unos 80.000 millones de pesos estaban pensados a través de venta, negociaciones, creación de un fideicomiso con los activos del Estado. Y el resto, deuda, 291.000 millones de pesos. Es decir, que una situación bastante difícil en septiembre del 2020 para la proyección y aprobación luego de esta ley de presupuesto. Ahora, ¿cuáles fueron los básicos para nosotros? Es decir, ¿para qué realmente íbamos a necesitar el dinero? Bueno, lo fundamental, los servicios sociales con el 46.7%, el interés de la deuda nos aplica el 20.7%, los servicios generales el 17.2%, los servicios económicos 14.6% y protección del medio ambiente 0.8%. Antes era un 0.4%, aquí hubo un incremento duplicando la inversión en protección del medio ambiente, por lo que significa todo lo que tiene que ver no solamente con la reforestación y el manejo sostenible del medio ambiente, sino también lo que tiene que ver con la irrigación, con las presas, porque dentro del medio ambiente está el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, que ha tenido que hacerse un esfuerzo de inversión para mejoramiento de los canales, de los accesos y de las presas, y la mayor inversión en Monte Grande. Es decir, que la prioridad se centró en la planificación en el servicio social. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué es lo que cómo andamos? ¿En qué estamos? Bueno, la mejor manera de explicar de manera sencilla, ¿verdad? Lo que es el presupuesto es lo que nosotros llamamos la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Y eso nos da un indicador de lo que son los componentes del presupuesto. El presupuesto está compuesto por dos partes. Lo que llamamos por encima de la línea, que en este caso es lo que está a la izquierda. Bueno, no sé, yo lo veo a la izquierda, a mi izquierda, yo lo veo a la izquierda, la raya, esa línea roja. Eso estamos diciendo que eso es lo que está a la izquierda, es lo que va por encima de la línea. Y lo que está a la derecha por debajo de la línea. Entonces, por encima de la línea, ¿qué tenemos de ejecución? Perdón, es que déjenme minimizar esto para que no vea. ¿Cuál fue el planteamiento de la ley 23720? Ingresos corrientes, ingresos totales, 746.000 millones,
657.000 millones provendrían de los ingresos de los impuestos, 89.000 millones de ingresos de capital y 2.000 millones de donaciones. Mientras los gastos proyectados eran 891 millones de pesos, donde los gastos corrientes 768.000 y los gastos de capital 123.000. Si restamos los ingresos menos los gastos, nos da un resultado financiero de déficit de 145.000 millones de pesos. Ahora, en términos de aplicaciones financieras, por debajo de la línea, tenemos que cubrir 146.000 millones de pesos. Para poder completar los 145.000 del déficit más los 146.000 de las aplicaciones financieras, necesariamente había que buscar unos 292.000 millones de pesos. Lo cual, al restar de la fuente financiera las aplicaciones, nos da 145.000, y esto es lo que se llama el presupuesto, el equilibrio del presupuesto. Es decir, el financiamiento neto tiene que ser igual al resultado financiero. Ahora, ¿qué ha pasado de enero a mayo? Bueno, de enero a mayo hemos tenido un aumento significativo en los ingresos con relación a lo que habíamos proyectado. Así es que ya el total de ingresos no alcanza 334.000 millones de pesos, mientras el total de gasto se nos sitúa en 310.000 millones de pesos. Eso nos da un superávit de 24.000 millones de pesos. Algunos me dirán, bueno, tú tienes ese superávit porque el gasto de capital no ha sido lo suficiente en este periodo enero-mayo. Pero ¿qué ha sucedido con el gasto de capital? El gasto de capital, lo que ha pasado es que hemos encontrado una cantidad, primero como tuvimos que montarnos sobre todos los proyectos de inversión que estaban ya en carpeta, digamos, y que ya existían, o que tenían contratos y no se habían cubierto, o que estaban a mitad de hacer. Tuvimos que montarnos sobre eso porque para poder asignar unos recursos a un proyecto de inversión, tiene que tener lo que se llama el código SNIP, que es el código del Sistema Nacional de Inversión Pública. Sin ese código no se le puede asignar recursos a un proyecto. Como ya todos los proyectos tenían código asignado y no nos dio tiempo elaborar esos códigos, tuvimos que montarnos sobre esos proyectos ya como inversión. Y ahora hemos tenido que ir haciendo un desmonte de todos esos códigos SNIP que tenían recursos pero que no se iban a ejecutar, que tenían contratos que sobrepasaban adendas del 50%, algunos hasta del 70%, otros que tenían el inicial desde hace 8, 9 años y no habían podido ejecutar porque era una escuela que no tenía terreno y eso se quedó en el avance. En fin, una multiplicidad de dificultades en los contratos que nos impedía ejecutar eficientemente el gasto de capital. Ya con una ley que se sometió para agilizar esos procesos y revisar esos contratos y poder no violar la ley de compra y contrataciones, porque uno de los principios fundamentales de este gobierno es el apego estricto a la ley. Nadie por encima de la ley. Por eso no se ejecutan obras si previamente no tienen el código SNIP, no tienen los recursos asignados y no tienen la aprobación por Contraloría y de todo el circuito del sistema de administración financiera del Estado. En términos de financiamiento, tenemos superávit en el resultado de 24.000 millones al 31 de mayo, pero tenemos una disponibilidad de recursos suficiente de financiamiento, porque para este año es bueno que se sepa que hubo una renegociación de pasivo o manejo de pasivo a final del año pasado, precisamente para disminuir un poco el compromiso de pago de deuda de este año, pero ya estaba la ley aprobada, y eso significa que vamos a tener un nivel de unos 420
millones de dólares que no vamos a tener necesidad de cumplirlo para este año. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una comparación para que veamos más o menos qué es lo que estaba pasando con el 19, el 20 y 21 en los primeros 5 meses del año, ¿qué encontramos? Que en el año 2019 el déficit era de 0.3 mil millones, ¿no? Y el nivel de financiamiento le faltaba 26 mil millones de pesos. Es decir, que el financiamiento neto todavía no se había completado. Eso fue en el 2019, un año sin pandemia, ¿no? Y que no habían las dificultades que nosotros estamos sufriendo. ¿Qué pasó en el 2020? Bueno, en el 2020, el déficit en los primeros 5 meses fue de 41 mil millones de pesos. A pesar de que, como se puede ver, los ingresos comparados de 223 mil en el año 19 bajan a 210 mil en el año 2020. Y el gobierno anterior, en lugar de ir ajustando los gastos, lo incrementó de 224 a 251 mil millones de pesos. Es decir, que indudablemente hubo un manejo muy clientelar en esos años, porque recordamos que el 2020, sus primeros 5 meses, fueron prácticamente de campaña electoral, afectando la inversión donde realmente tendría que ir, que era para la calidad de la gente. ¿Qué pasó ahora en el 21? Sorprendente. Los ingresos se nos han disparado, ha habido mejor recaudación, más eficiencia, y hemos tenido 334 mil millones de pesos de ingresos. Y los gastos se han incrementado con relación al 19 y al 20, y vamos a ver en qué renglones que hemos tenido que aumentar, porque gastos que no estaban contemplados hemos tenido que asumirlos. Esta es la realidad en términos de la cuenta, de la realidad financiera que tenemos actualmente. Cuando vemos la distribución por el nivel de ejecución, del nivel de cumplimiento de enero a mayo, por ejemplo, ahí vemos que la Procuraduría General de la República tiene una ejecución, la de mayor ejecución, con un 49%, y hay una explicación, y es que el año pasado el presupuesto de la Procuraduría General de la República era más bien, estaba muy sustentado. Había una parte que no le correspondía porque era de las construcciones de las cárceles. Eso se eliminó. Pero había unos 2 mil millones de pesos contemplados como recaudaciones directas de la institución. ¿Qué hicimos nosotros? Le bajamos las recaudaciones directas a unos 1.000 millones y le incrementamos entonces para llevarlo hasta 7.000 millones el Fondo General, hasta 5.000 millones el Fondo General de la Procuraduría General de la República. Y eso, mucha gente dice, no, que se le disminuyó el presupuesto a la Procuraduría. No, hubo un incremento. Como las recaudaciones ahora le están aumentando, también ahora están teniendo una mejor disponibilidad porque tienen esos recursos frescos. Y indudablemente, la mayor ejecución, el mayor nivel de cumplimiento es salud pública, ¿no? En salud pública, por todo el esfuerzo, y lo vamos a demostrar ahora, de gastos no presupuestados que hemos tenido que hacer. Bueno, la doctora, magnífica rectora, hablaba de las dificultades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquí tenemos el día a día permanente, el ver cómo eficientizamos lo mejor posible los escasos recursos que tenemos. El otro de mayor cumplimiento es la Presidencia de la República, porque ahí están contenidos el programa social Quédate en Casa, que era originalmente, que estaba contemplado no como Quédate en Casa para el 2021, sino simple y llanamente aquella promesa de campaña del presidente de la doble. Es decir, los 830.000 personas que estaban recibiendo 625 pesos 825 pesos al mes, iban a recibir 1.650 pesos y se incrementaba de 830.000 que había a inicio del año 2020, antes de pandemia, a 1 millón. Entonces, como eso no estaba contemplado, eso no ha tenido un impacto y ahora le doy las cifras. Alguien podría preguntarme, bueno,
ahí se ve que el Ministerio de Obras Públicas es el de menor cumplimiento de ejecución. Y ahí está la situación del gasto de capital. Sin embargo, en el Ministerio de Obras Públicas se han consignado, se han identificado contratos internamente por 60.000 millones de pesos. Contratos anteriores por 60.000 millones de pesos. De los cuales, de esos, se han pagado unos 23.000 millones de pesos. Lo otro está por ejecutarse. Hay obras que han avanzado en base a esos contratos, pero que no se le ha ido asignando recursos. Ya para el semestre agosto, ahora agosto, todo lo que está en ejecución terminaría en más de 9.000 millones de pesos de 18.000 que tiene presupuestado para inversión. Y lo otro, es posible que hasta haya que buscar más recursos para ponerle a obra pública por la cantidad de obras que se están implementando y por todas las reformas que se le está haciendo a los contratos. Una de las situaciones que vemos, por ejemplo, el gasto de los órganos constitucionales, de los poderes y órganos constitucionales, como se puede ver, eso es 41, es decir, el 42% que prácticamente ejecutan, porque los órganos, el Poder Judicial y los órganos y los entes constitucionales no ejecutan en línea. Por lo tanto, su gasto es un gasto reportado, como que cada gasto es igualito cada mes, ¿no? Por eso nosotros hemos venido en este plan de reforma y modernización de las finanzas públicas a solicitar a que, por ejemplo, en el gobierno central ya hay una instrucción del presidente que todos los organismos autónomos y descentralizados, excepto la UAS todavía, ¿no? Excepto la UAS, todos los organismos autónomos descentralizados y empresas no financieras tienen que registrar sus gastos en el Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado, en el SIGEF. Los órganos constitucionales no lo hacen. Ahora, ya con el Poder Judicial tenemos un acuerdo y estamos trabajando para que ellos tengan su propio sistema de información y de gestión financiera a través de la plataforma que mantiene el gobierno central con la autonomía. Es decir, el Poder Judicial, cuando va a hace un contrato, lo va a revisar el Contralor Interno del Poder Judicial. Cuando vaya a hacer un pago, lo va a hacer el tesorero propio del Poder Judicial. Es decir, que el Poder Ejecutivo no va a intervenir en la independencia y en la autonomía, sino que todo va a estar en el sistema con controles y roles por ellos mismos. Y esto es un avance. Igualmente la Cámara de Cuentas ya también entra en este plano de registrar en el Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado. Para que tengamos una idea de lo que yo estoy diciendo, para poder controlar el gasto en las instituciones, las que están en el SIGEF, nosotros podemos ponerle límite de gasto, le podemos controlar sus gastos. Por ejemplo, en acabados textiles, el promedio mensual que ejecutó el gobierno pasado de enero a mayo era de 17 millones de pesos todos los meses. Nosotros apenas hemos autorizado 4 millones de pesos promedio mensual. En cámara fotográfica, el gobierno anterior mensualmente gastaba en promedio 51 millones de pesos. Nosotros no hemos gastado 1 millón de pesos. En compra de vehículos, de jipeta, de 65 millones de pesos mensuales. Es decir, estamos hablando en 5 meses de 325 millones de pesos en vehículos. Nosotros apenas el promedio mensual es de 18 millones. Es decir, hemos autorizado apenas unos 90 millones, porque para que una institución controlada desde aquí pueda comprar un vehículo, tiene que tener la autorización primero de presidencia y la certificación de apropiación de recursos. Y así ustedes pueden ver en pasaje 69 contra 23, en viáticos fuera del país. 137 millones de pesos se gastamos mensualmente, ahora 69.
En combustible, de 333 bajamos a 273. Y en publicidad, estamos en la tercera parte de lo que se consumía anteriormente y bajando, porque seguimos imponiendo de disminuir, al menos en todo lo que en todo lo que está en el CIGEF, que es lo que por ahora este año nosotros podemos controlar. Y es importante señalar que una parte fundamental de esta publicidad está dirigida a turismo, es en turismo. Pero es un producto, algo donde se escondía mucha discrecionalidad, corrupción, dispendio, era en una partida que se llama Productos y Útiles Varios. Y ese NIP significa no identificado precedentemente. Es decir, que ahí entraba cualquier cosa. 728 millones de pesos promedio mensual. Es decir, estamos hablando en 5 meses, más de 3.500 millones de pesos que se gastaron en eso. Nosotros apenas tenemos un promedio mensual de 21 millones de pesos. Y esto es para prioridades muy bien definidas. Es decir, esto es una demostración de cómo el sistema nos permite controlar el gasto y además cómo vamos eficientizando y dándole calidad. Cuando vemos, por ejemplo, comparado el 2020 con el 2021, en productos medicinales, en el 2020, de enero a mayo, se gastaron 1.775 millones. Nosotros hemos tenido que invertir 15.277 millones. Es decir, un 760% por encima de lo que se invirtió en los primeros 5 meses. Y en los primeros 5 meses, recuerden, señores, que ya estábamos en pandemia. La pandemia se declara aquí marzo, abril, mayo. A los militares le hemos incrementado enormemente su rango, sus valores, sus salarios, ¿no? Pasando de 6.874 por rango a 7.800 pesos. Y un sueldo fijo por cargo a personal militar de 2.071 a 3.252. Pero hay algo aquí con los militares. Con los policías le hemos hecho el incremento llevando cerca de un 40% al menor de derrazo, porque la propuesta es que, como el presidente decía, ningún militar ni policía va a ganar menos de $500. Esos $500 se proyectaron por el problema de la crisis económica a hacerlo 40% este año, otro 40% el próximo año y el 20% en el tercer año. Y así completar ese mínimo para tener salario digno en los policías y en los militares. En los militares, ahora el aumento salarial comenzará a partir del mes de julio, ¿no? En pensiones también han tenido un incremento significativo, y aquí señalo que al colegio, por ejemplo, ustedes recordarán que habían médicos que tenían pensiones de 7.500, de 8.000 y 10.000 pesos. A todos lo hemos elevado a partir de este mes de junio a 50.000 pesos. Es decir, no habrá ni una pensión de ningún médico por debajo de 50.000 pesos. Igualmente, en las transferencias a instituciones descentralizadas, y aquí tiene que ver mucho todo lo que tiene que ver con las aguas y con el Servicio Nacional de Salud, que ha tenido un gran incremento y hemos tenido que aumentar las transferencias. Cuando vemos los gastos COVID, que nuestra querida decía, ay, estas dificultades, nada de esto estaba presupuestado, nada. Remuneraciones, lo que contiene la parte de remuneraciones, que tiene que ver con pagos retroactivos por COVID, médicos contratados, nuevos médicos contratados, nuevas designaciones. Todo eso es un pago adicional de 1.187 millones de pesos. El reajuste salarial que a partir de este mes de junio le hacemos a las enfermeras, a los bioanalistas, a los técnicos en salud y a los médicos, eso va a ser del 30%, nos representa un incremento de alrededor de 6.000 millones de pesos. Solo en vacuna y flete pagada tenemos 26.000 millones de pesos. Es decir, el presidente
ha dicho, no nos importa cuánto nos cueste la vacuna. El mayor costo que no podemos tener es que no tengamos vacuna. Por eso se ha hecho todo este esfuerzo, ¿no? A pesar de que una de las grandes empresas no ha quedado mal, pero se ha podido ir supliendo con la diligencia oportuna con empresarios chinos que han colocado. Pero fíjense que esa diferencia, AstraZeneca, originalmente nosotros, el contrato de 10 millones era a $4 que no iba a salir. Sin embargo, ahora una vacuna no está saliendo a $18 y hasta $20 con los chinos. Es decir, que es un costo significativo, pero que está por encima de todo otro gasto. Tenemos que invertir en salud, porque si no tenemos y no combatimos, si no detenemos el crecimiento de la pandemia, no vamos a tener crecimiento de economía. Igualmente, hemos tenido que cubrir las PCR, porque la gente creía que las PCR eran gratis. No, la PCR la pagaba el gobierno, ¿no? Y eso generó, desde aquí hasta abril, unos 2.443 millones de pesos, de abril hasta diciembre, y una deuda que se paga por otro lado por de 4.600 millones de pesos que hemos tenido que cubrir con esas pruebas. Por eso es que se pone un tope de una prueba de PCR, que también, okay, yo lo digo por mí, yo cada vez que yo me juntaba con un grupo y 2 y 3 salían con COVID, y ahí iba a ser una prueba PCR. Igualmente las pruebas rápidas, y una cosa que no ha faltado es los insumos de esa vacunación a través de Promesa-Cal, bajo un proceso amplio de apertura, de transparencia. No ha habido esos escándalos anteriores de que se están multiplicando por 10, por 20 los precios de un medicamento o de un insumo. Y unos 2.000 millones de pesos que son de diferentes gastos. Igualmente, como parte de los programas, para poder mantener los programas sociales, que los mantuvimos desde enero con un desmonte. Originalmente el Quédate en Casa tenían 5.000 pesos y eso se comenzó a desmontar y había 1.500.000 personas. La idea era ir desmontándolo hasta abril y en mayo entonces empezar con la doble, con 1.850 para 1.000.000 de personas. Sin embargo, en abril el presidente ordenó que se mantuviera desde mayo al 1.350.000 personas beneficiadas con un aporte de 1.850 pesos por persona. Y ese programa ahora se convierte en Supérate. Se está ahora ahí conlleva un cambio de la tarjeta de solidaridad que va a convertir en Supérate. Se está iniciando por todo aquello que se le asigna a la asignación a través de la cédula, porque la cédula se convirtió en un elemento de robo de los pobres, de esas asignaciones que se estaban haciendo. Entonces se está cambiando y dándole seguridad con un plástico de tarjeta Supérate. Es un programa diseñado para real y efectivamente sacar a la gente de la pobreza. Hay otros programas de familia feliz, el aumento, el mantenimiento de la ciudad Juan Bosch, un programa importantísimo que es el antifraude, con más de 400 millones de pesos hemos tenido que asignar a la Contraloría General de la República para hacer más eficiente la auditoría interna, que lamentablemente en nuestro país nunca se ha hecho, y fortalecer los auditores internos. Hay otros programas especiales. Hay un programa para rescatar jóvenes en vulnerabilidad de delincuencia en los barrios. Los proyectos estratégicos de la presidencia tienen la remediación de los vertederos del país y hay todo un trabajo, todo el esfuerzo en la comisión de titulación de terreno, porque si no se dignifica, si las personas no tienen su título, no pueden negociar. Y igualmente otros gastos hemos tenido, por ejemplo, para no incrementar totalmente el aumento que han sostenido los combustibles,
el petróleo, nosotros hemos tenido que asumir un subsidio al diferencial del combustible, fundamentalmente al gas licuado de petróleo, y eso nos va a representar hasta final de año unos 6.000 millones de pesos que no estaban contemplados en el presupuesto, ¿no? En términos de arbitraje pendiente que teníamos como demandas internacionales son 570 millones y hemos tenido que disponer de 600 millones de pesos en dos partidas de 300 como subsidio a la harina para que los pobres no reciban el impacto del aumento del pan que ellos consumen fundamentalmente en la alimentación dominicana. En obras públicas se abre de nuevo la segunda línea del metro. En turismo se ha tenido que hacer un aumento para terminar proyectos que se tenía a través de 6Tour. Ustedes saben que los ingresos de turismo habían una parte fundamental de las recaudaciones por el ingreso de turismo, que al caerse el turismo, ahora se viene recuperando enormemente, no tenemos dinero suficiente para cubrir todos los gastos que allí se ejecutaban. Igualmente, hemos tenido que hacer una inversión mayor en agricultura y una reorganización interna de más de casi 2.000 millones de pesos. En cultura, esa cenicienta olvidada que la hemos encontrado con un desorden, con los museos, con todo el sistema, con el pago de nóminas escondidas, la hemos tenido que transparentar y eso hemos tenido que invertir unos 300, acondicionamiento de la sala de teatro y eso, unos 300 millones. En interior y policía está todo al inicio del plan de país seguro, de seguridad ciudadana, y todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del Servicio Nacional de Salud a los policías que hemos tenido que cubrirle para que tuvieran un seguro de salud complementario digno. Igualmente, los 4.400 millones de pesos significa un incremento en la nómina del Ministerio de Defensa, así como inversiones en remodelación y habituallamiento. Increíblemente, ustedes no lo crean, cuando habían ceremonias, los militares tenían que devolver los uniformes porque eran prestados, porque no había uniformes suficientes ni habituallamiento. Y esa es la realidad que encontramos dentro de las Fuerzas Armadas. En el Ministerio de Medio Ambiente seguimos impulsando todo lo que es Monte Grande. Y algo importante, como se ha tenido que desvincular a una gran cantidad de personas, se ha dispuesto y ya se ha cubierto unos 4.660 millones de pesos de desvinculado, de prestaciones de desvinculado, para que no haya nadie diciendo que se le negó el derecho a que se le devuelvan sus recursos. En un programa especial, como es el Ministerio de... en Hacienda está lo que es el capítulo virtual que se llama Obligaciones del Tesoro. Ahí hemos tenido que cubrir un programa de sociales de fase que se iba a eliminar, se mantuvo hasta abril y se abrió a uno especial ahora para turismo. En la Dirección de Jubilaciones y Pensiones tenemos un incremento de 5.200 millones de pesos. Aquí están los recursos también de las pensiones de los médicos. Se está incorporando más de 1.200 médicos se están pensionados, lo único que ahora es que ingresan a la... Y en la Corporación Dominicana de Electricidad, pues ahí tenemos inversiones de la placeta y parte del aumento del subsidio que hemos tenido que cubrir, igualmente que un seguro que hemos comprado para el gas, ¿no? Que nos permita en 3 años poder negociar con ese aspecto. A partir, ¿no? Ya en términos de transparencia, yo quisiera que nuestro colega y hermano Rafael Jovine, pues continúe con la presentación y yo me quedo aquí hasta oírlo y esperar por ustedes. Muchas gracias. Te paso, ok. Saludos. Nosotros particularmente vamos ahora a completar la parte referente a todo el aspecto que tiene que ver con el eje
de transparencia y participación ciudadana, que es una parte estratégica dentro de la Dirección General de Presupuesto y que pues básicamente es el aspecto que tiene que ver con qué se pone al servicio de la ciudadanía en materia de datos abiertos, de todo el componente vinculado a todas las informaciones que el director general José Rijo Prescott acaba de exponer, cómo eso puede ser de acceso para la ciudadanía en general, pero no solo en general, pero en particularmente también para la academia. Y en este sentido, animamos a los profesores, a docentes, a estudiantes, a que hagan un uso intensivo de estas herramientas que están a su disposición. Básicamente, acá tenemos el portal ciudadano, que es una herramienta educativa que contiene todo lo vinculado a los aspectos básicos del presupuesto general del Estado, a los conceptos tanto de ingresos, de gastos, de financiamiento, etcétera. Es de uso cotidiano lo que tenemos y está en un lenguaje que procura ser lo más pedagógico posible para estudiantes, por ejemplo, de finanzas públicas, de la materia general de finanzas públicas dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales o aspectos básicos sobre fiscalidad, pues este portal puede servir de auxilio en ese sentido. Pero aparte de eso tenemos una herramienta muy útil en ese mismo sentido, que es el presupuesto ciudadano. En el presupuesto ciudadano van a poder observar, leer todo lo que el director Rijo le acaba de compartir, pero en formatos más amigables, se puede hojear y realmente desglosar todos los clasificadores del gasto, las principales prioridades de inversión y cómo obtener esas informaciones. Se hace una edición para la formulación del presupuesto y luego, al ritmo que va la ejecución del gasto a nivel mensual o trimestral, pues asimismo se generan infografías que cuentan cómo se va ejecutando esto. También están los mensajes en redes sociales, que allí hacemos también un uso más intensivo de toda la data presupuestaria del gobierno central y vamos anunciando cómo se va ejecutando el presupuesto en determinadas áreas estratégicas. Del presupuesto ciudadano hay que decir que está rankeado a nivel internacional como en el segundo lugar a nivel internacional de más de 100 países. El nuestro es de República Dominicana por el IBP, la Oficina Global de Presupuesto Abierto, y esto es gracias a un gran esfuerzo del equipo de trabajo que se tiene desde aquí en la Dirección General de Presupuesto desde hace un tiempo para acá, y que se ha profundizado en esta administración incorporando elementos sensibles del gasto que impactan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía. En ese particular, este instrumento también es de libre acceso y por igual animamos a que sea utilizado por parte de la comunidad académica. Y allí también es importante destacar la frecuencia con que estamos publicando información. Estamos publicando información agregada sobre ingresos, gastos, financiamiento, prácticamente a diario, con una actualización de un día de diferencia. Estamos a la vanguardia en este sentido en el país. Y tenemos información de publicación semanal en cuanto a los clasificadores del gasto. Cuando llegamos en agosto pasado, había que esperar a que cerrase un mes y luego 3 semanas para tener datos sobre la ejecución del gasto. Ahora mismo los estamos publicando semanal y con categorías especiales, no solamente los tradicionales clasificadores funcionales o institucional, objeto de gasto, económico, etcétera, sino también los gastos COVID y los programas sociales habilitados durante la pandemia. Eso es de libre acceso
y es un insumo, uno de los insumos fundamentales que ponemos al servicio también de todos los usuarios. Para este año también hemos abierto dentro del calendario de formulación del presupuesto 2022, que es importante destacarlo. El presupuesto 2022 es verdad que se conoce en octubre cuando se lleva al Congreso, pero el trabajo son varios meses de anticipación. De hecho, se empieza desde el 15 de marzo con la publicación del calendario de formulación, y todas las instituciones del gobierno central descentralizadas, seguridad social, incluyendo la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, tienen unos plazos establecidos internos para poder cumplir a tiempo lo que manda la Constitución. Pues bien, a lo que iba es que por primera vez en ese calendario de formulación hemos dado apertura a lo que es la participación ciudadana en esa formulación, que es un aspecto central que nosotros hemos venido impulsando, la apertura con este tipo de encuentros y de diálogos con la academia, pero que también se extienden hacia otras instituciones de la sociedad civil. Mañana, por ejemplo, tendremos uno con los colegas de Santiago, con Fundación Solidaridad. En las próximas semanas tendremos otros con más organizaciones sociales, y estamos abriendo mecanismos de participación para que todos los grupos de interés puedan someter sus respectivas propuestas en este marco, ahora que tenemos espacio para formular, y en función a la realidad, claro está, de las finanzas públicas, que ya el director lo ha expuesto de manera bastante detallada, pues en ese mismo sentido se procura dar respuesta a todos los requerimientos siempre que sean posibles. Pero la iniciativa como tal es lo que estamos poniendo a disposición y se extenderá por lo menos hasta finales de julio de este año. Ya lo que queda en estos minutos finales son todos los procesos o un compilado de las reformas más importantes que se han venido desarrollando en los últimos años y que se han acentuado desde agosto, septiembre para acá. Allí le vamos a dejar la presentación con los datos referentes a todo lo que tiene que ver con la revisión de la Ley Orgánica de Presupuesto. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Presupuesto es la 423-06. Hay un proceso de modificación de ese marco normativo que ya lleva 15 años en ejercicio, precisamente para adaptarlo a los nuevos tiempos, para adaptarlo, por ejemplo, a la conceptualización que manda la Constitución, pero no solo eso, también para que estemos a la vanguardia internacional en todos los aspectos vinculados al ciclo presupuestario. Las mejoras de la vinculación plan-presupuesto, es decir, el presupuesto al final es la expresión financiera de un conjunto de metas, de productos, de ejes estratégicos que la administración de gobierno a través de su plan de gobierno pone al servicio de la ciudadanía. Entonces tiene que haber un vínculo directo y esto es un aspecto central de lo que se está trabajando en esta administración, así como los programas orientados a resultados, que básicamente lo que allí se procura es que el dinero público al final genere resultados que repercuten en indicadores de mejoras de la calidad de vida de la gente, pero todo eso lleva de atrás un gran esfuerzo de la DIGEPRES con las respectivas unidades ejecutoras a fin de que eso sea una realidad posible. Hay modificaciones en los clasificadores presupuestarios para nuevas metodologías, actualizarlos y demás, y se procura también fortalecer el seguimiento y las evaluaciones de desempeño hacia las entidades ejecutoras por parte de la institución. Todo esto en un marco de rendición de cuentas permanentes y de evaluaciones directas tanto de los órganos de control interno como externo del gobierno central. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Entonces estamos aquí aprestos a todas las preguntas, comentarios, observaciones que
tengan para realizarlo. Muchas gracias y a su orden. Angélica, si me permite, Claro, claro. quiero hacer una precisión. En la ley orgánica de presupuesto no existen consecuencias que permitan producir sanciones a la violación a la ley de presupuesto que se aprueba cada año, así como las leyes que inciden en el presupuesto general del Estado. Por eso este año nosotros hemos colocado un par de artículos en la ley 237, que establece uno, que las instituciones, los gobiernos locales, por ejemplo, tienen que remitir conforme a la ley sus presupuestos y las actas. En enero, el 7 de enero, nosotros mandamos una comunicación y para recordarles que el 15 tenían que entregarnos esas informaciones. En febrero les recordamos que no habían entregado y en marzo por igual. Hubo 49 municipalidades, entre juntas de distrito y alcaldías, que no entregaron la información que nos tenían que entregar a nosotros. Y como en la ley de presupuesto de este año le pusimos que el que no lo entregara no le íbamos a transferir los recursos, pues le suspendimos la transferencia de los recursos en el mes de abril. Y no habían pasado 4 días de que no recibían sus transferencias, cuando de las 49 ya 33 se pusieron al día. Es decir, que cuando hay sanción, la gente reacciona. Y en la ley orgánica estamos poniendo eso, para no tener que ponerlo todos los años. Igualmente, este año hemos puesto algo, y es que ningún funcionario puede generar deuda administrativa. ¿Qué es lo que es la deuda administrativa? La deuda administrativa es la ejecución de gastos sin la debida certificación de apropiación por presupuesto. Es decir, contratar un bien y servicio sin tener con qué pagarlo. Y esa práctica, que era uno de los mecanismos mayores de corrupción, lo que hacía era que el gasto no se registraba en el año corriente y se pasaba para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar. Para que tengamos una idea de la evolución, en el año 2010, la disminución de cuenta por pagar apenas fueron 174 millones de pesos. En el 2012, eso saltó a 11.000 millones de pesos. Ya para el 2016, esa disminución de cuenta por pagar se aumentó a 37.000 millones de pesos. Y ya en el 2019 alcanzó 66.000 millones de pesos. Y en el año 2020 ellos cubrieron 72.000 millones de pesos, donde más de 20.900 millones fueron de manera ilegal, fueron de manera sin pasar por todo el sistema presupuestario. Esta disminución de cuenta por pagar, entonces, para este año apenas tenemos unos 24.000 millones de pesos. Y para el próximo año se va a seguir reduciendo porque estamos recogiendo las pasadas, las deudas administrativas anteriores. Pero este año nadie puede ejecutar un gasto. Por eso es que usted ve que alguna gente está tímida en ejecutar, porque si lo hace y no tiene los recursos, de acuerdo a la ley, lo va a pagar con su patrimonio personal. Muchas gracias, maestro José Rijo Presbot, director general de presupuesto de la República Dominicana. ¿Me escuchan? Escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Él ha estado con nosotros compartiendo este tema de gran interés, finanzas públicas y características del presupuesto general del Estado en época de pandemia. Y también estuvo hablándonos Rafael Jovinet, quien es el encargado económico y director de estudios económicos y seguimientos financieros. Extraordinaria esta situación de la pandemia, así que extraordinario también este presupuesto. Mucha gente interesada en este conversatorio y nos han preguntado que cómo pueden luego pues poder verla de nuevo, así que usted en nuestra
en nuestra plataforma de la universidad. Luego que concluyamos, usted puede ver de nuevo esta conferencia que estamos teniendo. Reiterar las gracias a toda la gente que se ha integrado desde Puerto Plata, Santiago, universidades hermanas y también de nuestra academia, y gracias a la gente de Indocafé que están ahí. Yo sé que hay muchas preguntas, no podremos tener tantas, pero vamos a dar la oportunidad para que algunos que quieran preguntar. El maestro doctor Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tendrá la oportunidad. Usted escribe su pregunta en el chat y él entonces nos va a ayudar a moderar esta parte. Muchas gracias, Angélica. Vamos a esperar las preguntas. Estoy buscando, bueno, hay que una pregunta que me la están escribiendo, dos preguntas que me la van, no sé si Laura me la va a enviar por el chat, que la recogió en... Maestro, están en la herramienta preguntas y respuestas acá mismo, en su pantalla, la puede ver. Ok. Bien. Dice Delaney Bonilla Acosta, ¿qué ha pasado con el turismo, que es uno de los menos ejecutados del presupuesto? Esa es una pregunta que hace Delaney. También Francisca Sánchez dice, ¿qué posibilidades hay de que eliminen sectores que están siendo beneficiados con el subsidio de los combustibles y que no deberían estar contemplados como el grupo Capcana sobre la publicidad? Esas son dos preguntas ahora que se han enviado a preguntas y respuestas, y vamos a darle la oportunidad a José Rijo, después de esta tan importante y didáctica exposición, y también al profesor Jovine, para que puedan responder estas dos preguntas, hasta que puedan aparecer algunas otras. Bueno, muchas gracias, Siria. Un gran placer saludarte, como Igual, siempre. Cariño. Lo primero es que la disminución de ejecución de turismo está básicamente por la disminución que se le ha hecho a la inversión en publicidad. Antes había un gasto excesivo de publicidad en el Ministerio de Turismo, y como por ejemplo en los primeros 4 meses Canadá está cerrado, tú no haces nada con hacer una promoción en Canadá. Es decir, se concretizó la publicidad, la promoción del país en sitios que sí tenían interés y que había posibilidad de... Pero eso, además, como bajan las recaudaciones directas del Ministerio de Turismo, hay gastos que se disminuyeron. Igualmente, había un despilfarro que ha tenido que mejorar ese gasto. Por eso se ve la ejecución comparado con relación a lo presupuestado, porque les recuerdo que nos partimos de un presupuesto elaborado prácticamente en el 2020. Es decir, el tope que nosotros hicimos fue básicamente el mismo presupuesto del año 2020 antes de pandemia. Con relación a lo del subsidio focalizado, bueno, ese es uno de los temas que implica que de lo que tenemos que hablar todos, y la necesidad de que todos tenemos que revisar qué es lo que es el pacto fiscal, porque no podemos tratar exenciones particulares sin una reforma integral, ¿no? Sin ese pacto fiscal que ordena primero que demostremos que cada centavo se está utilizando bien, es decir, que hay una racionalización del gasto. Y nosotros estamos tratando de demostrar eso, dando rendición de cuentas, siendo transparente y focalizando los recursos. Lo segundo es una revisión ya a todo el sistema, a la facilidad de pago, a la simplificación de los procedimientos para pagar impuestos, a la revisión de las tasas, a todo. Es decir, nosotros cuando hablamos de pacto fiscal, no hablamos de un parche como lo que nos acostumbraron en los últimos 16 años, que eran parches fiscales. No había una real revisión y nosotros sí estamos empecinados en que se dé ese pacto fiscal, ¿no? Por las necesidades de demanda de recursos que tiene el país. Para que tengamos una idea, en un caso sin mucha complacencia,
nosotros estaríamos para el año que viene en un déficit de 5.37 y eso el país no lo soporta. La sostenibilidad fiscal no la soporta. Lo que se puede producir de ahí es un debacle total en la República Dominicana. Y para poder bajar ese nivel de proyección de déficit, necesariamente tenemos que hacer esfuerzo por el gasto, pero también tenemos que hacer esfuerzo por las recaudaciones. De aquí la importancia de tomar conciencia de cuál es la realidad económica del país. Porque la gente se ha olvidado que 95% de los países del mundo decrecieron y que nosotros antes no importábamos inflación. Ahora estamos importando inflación, es decir, los precios de las materias primas como que nosotros están incrementándose. Entonces, necesariamente tenemos que hacer un gran ejercicio de responsabilidad social, todos los sectores, fundamentalmente incidiendo la academia para educar, para producir conocimiento, para hacer evaluaciones y para hacer propuestas, ¿no? que nos permitan avanzar en esta gran crisis de salud y económica. Bien, bueno, profesor Rijo, esto se ha llenado de preguntas aquí. Yo no sé si usted, por el tiempo, pero vamos a hacer un tanto sucinto, ¿no? Para no, evidentemente, cargarlo tanto de tantas preguntas que hay. Pero aquí en el chat dicen que hay un gran número de ayuntamientos que no están cumpliendo con las publicaciones de ejecución presupuestaria en el portal de transparencia. Si habrá algún tipo de sanción para los ayuntamientos que no están cumpliendo. Esa es una, para que la recoja. Aquí dice el profesor Nelson Peña por el chat que el próximo mes deberá iniciarse la discusión del presupuesto del año 2022. Dada la situación de posposición de la reforma fiscal, ¿cuáles serían o cuáles han sido las fuentes de financiamiento del déficit identificado? También aquí hay otra pregunta del profesor Escanio. Dice, me gustaría saber en cuánto se ha reducido el gasto fiscal en la actual gestión. Eso es básicamente esas preguntas que han hecho. Será el gasto tributario, ¿no? Sí, el gasto tributario. Sí. Él dice gasto fiscal, pero me imagino gasto tributario. Sí. Indudablemente que el gasto fiscal es parte de la gran reforma que hay que hacer, porque el 50% prácticamente de ese gasto tributario es ITEVIS, exenciones de ITEVIS, ¿no? Y hay otras personas físicas, a zonas francas, a turismo, a sectores de la industria del cine, todo eso es parte del gasto tributario, que es si se cobraran los impuestos, ¿cuánto se recibirían? Eso también es un asunto por verse, ¿verdad? Porque no hay exactitud. Pero sí, así es. del gasto. ¿Perdón? No, correcto, sí. Bien. No, correcto. Sobre la transparencia de los ayuntamientos, nosotros estamos precisamente desde la Dirección General de Presupuesto, hemos creado lo que se llama el Departamento de Gobiernos Locales, distribuido en 5 regiones, con un fortalecimiento primero interno de la plataforma donde los ayuntamientos registran su presupuesto. Nada más los registran su ejecución. No hay un seguimiento del día a día, minuto a minuto, que es lo que se llama el CIFE. Todos los ayuntamientos registran sus presupuestos en la Central de Información Financiera del Estado, el CIFE. Es un repositorio donde los ayuntamientos colocan ahí. Nosotros estamos yendo un poco más allá. Nosotros estamos pidiendo, primero fortaleciendo nuestras estructuras y comenzar un proceso de capacitación a los ayuntamientos a través de una coordinación con FEDOMO, FEDODIN, que es la Federación de Distritos Municipales y de Municipios, y la Liga Municipal, para hacer un gran plan de capacitación del manejo del presupuesto a través del sistema, a través de el CIGEF, ahora mismo en el CIFE, donde tendrán que presentar su programación cada 3 meses y su ejecución para ver si la programación va conforme
con la ejecución. Pero eso es un proceso, ¿no? Los gobiernos locales además tienen independencia, son autónomas, son autoridad elegida, es decir, que desde el Ejecutivo no se le puede poner, incentivamos la transparencia y que traten de colocar. Sí, lo que lo vamos a ayudar es a mejorar el uso de los recursos que desde el gobierno se le transfieren. Por ejemplo, el año pasado nosotros le colocamos 580 millones de pesos para cubrirle el salario 13. Ustedes recordarán que cada año los ayuntamientos tenían que tomar un préstamo para poder pagar el salario 13. Nosotros se lo cubrimos en diciembre para que no se endeudaran. ¿Con qué compromiso? Bueno, que a partir de enero nosotros le íbamos a deducir la 12ª parte del salario para guardárselo para diciembre. Entonces, los ayuntamientos, nosotros le estamos guardando el salario 13, el doble sueldo de Navidad, se lo estamos guardando para dárselo en diciembre, ¿no? Y eso es una medida de ayudar a transparentar y a mejorar. Sobre el presupuesto, aún estamos en discusión. En esta semana tenemos varias reuniones donde estamos identificando gastos, ingresos, porque para el 30 de junio se presentará la política presupuestaria preliminar, ¿no?, para el año 2022. Y ahí habrá un decline, ahí habrá unos lineamientos, porque el 15 de julio tenemos que ponerle los topes a las instituciones. Entonces, todavía, cuando me dicen lo del déficit, bueno, es que estamos estimando, si yo considero que tengo un incremento en gastos mínimo de 4.5% y los ingresos apenas llego a un 14.29% del PIB, yo voy a tener un déficit de 304 mil millones de pesos. Ahora, tenemos que hacer un esfuerzo porque el deseo de nosotros es presentar un déficit por debajo del 3%. El techo sea el 3% que presentamos este año, que producto de la pandemia no hemos podido cubrir porque hemos tenido que incrementar en 107 mil millones de pesos los gastos como consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, hay instituciones que su movilidad depende exclusivamente del ingreso que genera el turismo, como es el Instituto de Aviación Civil, como es la JAP, la Junta Aeronáutica, el Departamento Aeroportuario, el CESAP, todos esos organismos funcionan con ingresos provenientes del turismo, de recaudaciones directas. Este año hemos tenido que ponérselo nosotros de manera directa. Entonces, estamos haciendo ese esfuerzo y nosotros creemos que podemos llegar con el consenso y el apoyo de las autoridades como ustedes, con esa fuerte calidad moral que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a entender la necesidad de esta gran reforma que tenemos que hacer, que puede ser paulatina, ¿no? No estamos hablando de lograr la magnitud, que yo creo que si hacemos un esfuerzo podemos equilibrar un poco la finanza mejor y poder brindar más inversión y más seguridad a la gente. Bueno, vamos ya a hacer dos últimas preguntas que la vamos a recoger así globalmente para que el profesor José Rijo la termine de responder, y posteriormente, cuando termine el profesor José Rijo, le pasamos la palabra al señor decano para que dé sus palabras finales. Aquí hay dos preguntas, son varias preguntas, pero que se resumen en dos. Dice el profesor Nicolás Jiménez que si existen proyecciones del impacto que podría generar la lucha contra la corrupción en términos del gasto público y el impacto de la reducción de la evasión. Esa pregunta también se puede conectar con una pregunta que hace Francisca Sánchez, que dice que si con el uso de los recursos y de la reducción de la corrupción no habría necesidad de incrementar el ITEVIS en un caso posterior en una reforma fiscal. Y también, ya para completar, dice Santiago Guillermo, dice: maestro Rijo, cuando usted habla de presupuesto para pensiones y jubilaciones a cargo del Estado, se incluye tanto las nóminas como el gasto administrativo. Básicamente esas son las tres preguntas que se resumen en todo el chat, y ya cuando el profesor Rijo termine de responderla,
le cedemos la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el maestro Alexis Martínez. Complicado responder sintetizado en tan poco tiempo, ¿verdad? No queremos abusar de tu tiempo, sabemos que yo no tengo, Okay. pero es bueno, siempre se habla de que si yo economizo de la corrupción, tengo disponibilidad suficiente para... Nosotros habíamos identificado que en dispendio, corrupción, malversación, podríamos andar hablando hasta de un 3% del PIB en un determinado momento. Pero esto es producto de todas estas manifestaciones que se hacían de no transparentar el gasto cada año y transferir parte de ese gasto a cuenta por pagar para el año siguiente. Pero el año siguiente se pagaba con deuda. Es decir, se ejecutaba el gasto, había maniobras, había negociaciones. Bueno, alguien dijo, usted no sabe la lucha que yo cogía para que me pagaran ese dinero en deuda pública, porque todo iba a deuda pública. Entonces, hay posibilidades de reducción, bueno, en corrupción en estos momentos es cero, digámoslo así. Ahora, los procesos encarecen la realidad dominicana. La estructura que nosotros encontramos institucional amerita, porque ahí viene el grande dispendio. Todo el mundo quiere tener una unidad ejecutora. ¿Qué significa eso? Una unidad ejecutora significa que a mí me transfieren los dineros y yo dispongo de él. Entonces yo tengo esa unidad ejecutora, tiene departamento de tecnología, uno de comunicación, uno de jurídico, uno de administrativo, financiero y todo un aparataje, lo cual puede hacerlo la unidad ejecutora que se llama ministerio, al cual debe depender esa institución. Entonces, desmontar esas estructuras nos lleva a nosotros un tiempo porque es ir desvinculando. Y es desvincular en una estructura de una supuesta carrera que se hizo en este país, donde en mi presupuesto, en la Dirección General de Presupuesto, yo tengo hasta un parqueador de carrera. Un parqueador de carrera, conserjes. Usted no puede llegar a una institución donde el consultor jurídico sea de carrera, porque esa es una persona que tiene que ser de su confianza, porque es el que le va a evaluar los contratos. No, el administrativo financiero no puede ser de carrera. Es decir, hay un tipo, el de comunicaciones no puede ser de carrera. Yo tengo ahora un excelente director de comunicaciones, Ronald Morales, que está compartiendo aquí con nosotros, ¿no? Pero es una persona que yo tengo confianza que podemos discutirlo. Entonces, la corrupción está unida, primero, a todo ese exceso burocrático que ha tenido el Estado dominicano que tenemos que transformar. Pero aún nosotros reduciendo ese gasto, no podemos cubrir lo que demanda el déficit social que tenemos. Por ejemplo, tomemos salud. En salud, ahora mismo, una unidad de atención primaria recibe al mes 40,000 pesos. 40,000 pesos. Para aumentar eso, nosotros tendríamos que aumentar significativamente el presupuesto de salud pública. Ahora mismo de 107, el presupuesto de salud pública ya está llegando a unos 145,000 millones de pesos casi, por los incrementos que hemos tenido que hacer. Y eso va a tener un impacto para el año que viene, porque estamos haciendo el aumento de los salarios de los médicos, enfermeras y bioanalistas. Entonces, ¿es probable conseguir un porcentaje de corrupción? Claro que sí, siempre. Recuperación. Bueno, eso de recuperación, todo el mundo sabe que eso es un proceso. Nosotros entendemos que la justicia debe de actuar. Eso tiene que tener la cosa de la irrevocablemente juzgada, es decir, que no depende del Poder Ejecutivo, pero de que sí hay un combate serio de prevención y de no aceptación, no impunidad, ¿no? Porque puede haber que alguien se equivoque, pero no va a quedar sin sanción, no va a dejar de ser sometido, no va a dejar de ser sancionado. No hemos hablado, ni pensamos tampoco,
en incremento del ITEVI, de la tasa del ITEVI. Uy, no, no, al contrario, ¿no? Es que aquí hay muchas opiniones y mucha gente que da sus estimaciones, entonces cree que como siempre se ha subido el ITEVI, una reforma fiscal tiene que necesariamente retornar a esos malos pasos, porque yo puedo tal vez bajar la tasa y recaudar más. Entonces, jamás pensar en aumento de tasa. Nosotros creemos más en sincerización de tasa conforme a la estructura de nuestra economía. Si logramos eso, nosotros vamos a poder tener más recursos para poder dedicar a salud solo. Nosotros teníamos que haber estado dedicando ya el 4% del Producto Interno Bruto. Y no llegamos al 2, nos quedamos en el 2 y algo, 2.2, ¿no? En educación el 4%. Imagínense ustedes, 4% de educación. El micrófono, Rijo. Está muteado. Sí, está muteado. Quítale la... Oh, ahora sí. Ya. Decía que si nosotros aplicáramos el 4% en salud, en educación, le pusiéramos un 2.5% a salud, ya es un 6.5%. De intereses, no quita nadie ese 3.5%, tú lo sabes, ¿no? Entonces, ¿cuánto van ya? 6.5 más 3.5, llegamos a 10. 10 del PIB. Y no le hemos dado un centavo a más nadie. Con 14% de presión tributaria, ¿podemos responder a la ciudadanía? No hay posibilidad. Es decir, no hay recursos. Ahora, los recursos, los pocos recursos que tenemos, sí estamos tratando de hacerlo bien. No, aquí no hay despilfarro. Puede que una institución autónoma descentralizada que no está bajo el control de nosotros se exceda en compra de un vehículo, pero los que están bajo nosotros no compran vehículos. Ni así compras de dispendio, ¿no? Entonces, miren, yo le digo por el caso de presupuesto, para ponernos en primera persona. Aquí había un seguro internacional para los directores y encargados, un seguro internacional de salud. ¿Qué hicimos nosotros? Oh, ¿eso es beneficio para todos? No, pues se eliminó y eliminamos ese seguro internacional. ¿Qué hicimos con esa economía? Ajá. El seguro complementario, ¿quién lo paga? Cada colaborador, cada empleado paga su seguro complementario con su dependiente. Bueno, por lo que se pongan en Senasa, nosotros se lo vamos a pagar completo. Y con lo que nos economizamos, todos los colaboradores que se pusieron en el seguro básico de Senasa tienen el seguro complementario cubierto por la institución como consecuencia del ahorro. Hubo una directora que me dijo, usted no sabe el aporte que usted me ha hecho a mí, porque yo ni visa tengo, entonces yo no voy a usar ese seguro. Entonces, es buscar cómo mejorar la calidad, primero de los colaboradores, pero también cómo mejorar la calidad de todo, de los bienes y servicios que se le brindan a la sociedad. Y ese es el empeño nuestro, con transparencia. Miren, se lo dice un crítico permanente al presupuesto. Yo me pasé años criticando la falta y el que daba informe prácticamente semanal, era yo de la ejecución, ¿no? Pero teníamos que esperar 20 días, un mes, para saber lo que había pasado el mes anterior. Y nosotros tratábamos de hurgar semanalmente, de dar pues lo hemos puesto aquí. En la Dirección General de Presupuestos se publica semanalmente la ejecución del gasto, como muy bien explicaba yo hoy. ¿Por qué es eso? Y necesitamos que ustedes nos ayuden para mejorar. Y eso es lo que buscamos. Podríamos hacer tal vez hasta una alianza estratégica para el desarrollo de capacidades de análisis económico, macroeconómico, con nuestros colaboradores, ¿no? Y que podamos crear un sistema de intercambio permanente y que la UAS sea lo que es, la gran asesora del Estado Dominicano. Y nosotros queremos pedirle eso a ustedes, que nos ayuden, que contribuyan y que aquí estamos abiertos a recibirlo siempre y agradecer enormemente esta oportunidad. De verdad que sí, que nos satisface mucho. Angélica, Bien. concluyo mi parte. El maestro. Excelente.
Gracias, maestro vicedecano Antonio Siriaco, por darme la palabra. Realmente José Rijo ha dado un ejercicio no solamente académico, como lo tiene acostumbrado Siriaco, nosotros que lo seguimos tanto desde antes de su posición de director de presupuesto, sino también ha hecho un ejercicio que para nosotros como universidad lo valoremos bastante, que es un esfuerzo por construir, vamos a decir, gobernabilidad en un momento en que se requiere tanto, tal y como él había señalado, con más del 95% de los países con un crecimiento negativo y una cantidad inmensa de países con déficit fiscal. Y nosotros con una deuda social que tenemos de hace años de tratar de construir un presupuesto con el menor déficit posible, de hacer esa gran reforma fiscal que el país amerita en el momento indicado, y que qué bueno que este ejercicio se está haciendo. La gente está muy sensible, y como la gente está tan sensible a construir gobernabilidad y legitimidad en el gasto público, no es sencillo. Y eso nosotros como universidad lo valoramos. Agradecemos nuestra señora rectora, sé que el internet está un poco inestable. el consejo directivo de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales muy satisfecho. Tenemos que hacer pues una salutación especial a nuestra directora Mirkeya Mateo por esta iniciativa. Mirkeya, en buen momento, en buena hora, la felicito a usted y a toda la escuela. ¿Por qué? Porque precisamente estamos a la puerta de construir un nuevo presupuesto. Estamos también a un tiempo que se tendrá que discutir más luego de construir, de lograr esa famosa reforma fiscal que todos están demandando, que no sabemos cuál es el momento indicado, pero que esta universidad, tal como dice Rijo, puede jugar un rol de acompañamiento. Y tenga usted, señor director de presupuesto, la certeza de que nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, como Universidad Autónoma de Santo Domingo, queremos ser parte de ese acompañamiento como nuestro rol de universidad pública acompañante del Estado, para que todos salgamos bien, porque esto es un sacrificio y un esfuerzo de todos. Esperamos, por último, que esos recursos que se han invertido en materia de salud, todo ese gasto que usted bien presentó y ese esfuerzo por que la gente vea cuánto se está gastando en salud, no sea solamente para reactivar la economía, sino también para que usted pueda estar con nosotros personal y no por vía de la plataforma, y podamos hacer un evento ya más abierto y usted pueda recibir el calor humano que se merece por este acto de generosidad que ha tenido con la academia en el día de hoy. Creemos que va a ser así y estamos esperanzados en que esos recursos que se están invirtiendo en hacer pruebas, en reactivo, sirvan además de para reactivar la economía, para que la universidad pueda hacer también un aporte de mucho mayor dimensión como faro de luz que es de la sociedad dominicana, en un ejercicio lo más transparente posible, como ustedes sé que por el discurso que ha tenido en la mañana de hoy quieren que sea lo más transparente, lo más abierto, lo más plural, porque en definitiva eso es lo que va a generar que podamos sortear este tema del COVID-19 y que podamos cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene un mandato expreso que nosotros tenemos que tratar de lograrlo. Muchas gracias a todos y todas, al público en general, a los medios de comunicación, estudiantes, docentes, y nuevamente, Rijo, encantado de su participación y sumamente agradecido y valorando este esfuerzo que hace nuestra Escuela de Economía, nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, por llevar luz a la población dominicana conjuntamente con ustedes. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Leslie, a todas las autoridades. Le agradecemos en nombre del equipo de la Dirección General de Presupuesto y nos abrimos esta oportunidad de intercambio permanente. Gracias. Dar las gracias al señor director general de presupuesto, a todos ustedes que nos han acompañado, y decirles que ustedes pueden ver luego esta conferencia, este conversatorio en el Facebook de nuestra universidad, de nuestra plataforma. Así que terminamos ahora este tiempo, pero gracias a las redes sociales tenemos esta oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado a la Escuela de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Les acompañó Angélica Vargas y señores, que tengan un feliz resto del día. Esperamos tenerlo pronto. Por seguro, aquí. Seguro. Compromiso. Bien, gracias de nuevo. Bye. Gracias por todo.